Hola, hoy vamos a hablar sobre tres técnicas de entrada y salida en un sistema de computación. La entrada y salida programada, la entrada y salida manejada por interrupciones y la entrada y salida usando DMA o también acceso directo a memoria. Vamos a ver en qué consiste cada técnica, sus ventajas y desventajas, cómo se utilizan en diferentes sistemas y por qué es importante conocerlas en el mundo de la computación. Entrada y salida programadas. Es una técnica en la cual la CPU es la responsable directa de controlar y gestionar los dispositivos de entrada y salida. En esta técnica, la CPU espera activamente hasta que el dispositivo esté listo para procesar o recibir datos, lo cual significa que la CPU está constantemente revisando el estado del dispositivo. Ventajas. La entrada y salida programada es una técnica relativamente simple de implementar, debido a su sencillez. Se puede usar en sistemas donde el rendimiento no es tan crítico. Desventajas. Es muy ineficiente. La CPU pierde mucho tiempo en esta espera activa, lo que significa que no puede realizar otras tareas mientras espera la respuesta del dispositivo. Esta técnica se usaba mucho en los primeros sistemas de computación, cuando los dispositivos de entrada y salida eran muy básicos, y la CPU podía permitirse ese tipo de espera. Sin embargo, en sistemas modernos es poco común, salvo en aplicaciones muy específicas, como algunos sistemas embebidos que realizan tareas simples y donde la eficiencia no es tan crítica. Aquí podemos ver un ejemplo simple de código, en el que supongamos que estamos enviando datos a un dispositivo y tenemos una función que verifica si el dispositivo está listo. Un ejemplo práctico que esta podría tener es, imaginando que tienen una impresora conectada a la computadora, es un sistema con entrada y salida programada. La CPU tendría que verificar constantemente si la impresora está lista para recibir el siguiente carácter a imprimir. Una vez que lo está, la CPU envía el carácter y luego vuelve a esperar. Este proceso se repite para cada carácter, lo que limita bastante el rendimiento del sistema. Entrada y salida manejadas por interrupciones. Es una técnica donde el dispositivo de entrada y salida genera una interrupción para notificar a la CPU cuando está listo para enviar o recibir datos. En lugar de que la CPU esté revisando constantemente, esta puede dedicarse a otras tareas y cuando el dispositivo necesita atención, envía una señal de interrupción. Ventajas. La CPU no pierde tiempo en espera activa, lo que permite que se ocupe en otras tareas y aumentar la eficiencia general del sistema. Desventajas. Implementar un sistema de interrupciones es más complejo y requiere un manejo adecuado para evitar problemas, como la pérdida de datos si varias interrupciones ocurren en un periodo muy corto de tiempo. Esta técnica es ampliamente utilizada en dispositivos modernos que requieren respuesta inmediata, como teclados, mouse y otros dispositivos de entrada de usuarios. También es común en sistemas de control industrial, donde los sensores envían interrupciones a la CPU para que ésta pueda reaccionar de inmediato. Aquí podemos ver un ejemplo simple de código, en el que supongamos que tenemos una función, que se llama cuando el dispositivo está listo. En un sistema real, esta función sería llamada automáticamente cuando ocurriera la interrupción de hardware. Un ejemplo práctico que esta podría tener es, imaginemos un sistema donde se utiliza un teclado, con entrada y salida manejada por interrupciones. Cada vez que el usuario presiona una tecla, el teclado envía una señal de interrupción. La CPU, al recibir la interrupción, detiene temporalmente lo que estaba haciendo, lee el valor de la tecla presionada y luego continúa con su tarea original.
Entrada y salida usando acceso directo a memoria. Es una técnica en la que un controlador de acceso directo a memoria se encarga de transferir datos entre la memoria y los dispositivos de entrada y salida sin intervención de la CPU. La CPU solo necesita configurar la transferencia y, una vez iniciada, el controlador de acceso directo a memoria realiza toda la transferencia de datos de forma autónoma. Ventajas. Es la técnica más eficiente de las tres, ya que la CPU no necesita intervenir en el proceso de transferencia de datos y puede dedicarse completamente a otras tareas. Desventajas. Requiere un hardware adicional, el controlador de acceso directo a memoria, lo cual lo hace más costoso y complejo. No todos los sistemas tienen esta capacidad debido a estos costos. El DMA es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere mover grandes cantidades de datos rápidamente, como en tarjetas gráficas, discos duros y otros dispositivos de alto rendimiento. También es común en sistemas de almacenamiento de gran capacidad como servidores. Aquí podemos ver un ejemplo simple de código, donde simulamos la configuración del DMA y la notificación de finalización con funciones. En un sistema real, sería una interrupción generada por el controlador de DMA una vez que la transferencia se complete, liberando la CPU para continuar con sus otras tareas mientras tanto. Un ejemplo práctico que esta podría tener es: pensemos en la transferencia de un gran archivo de datos, desde el disco duro a la memoria RAM. La CPU configura el controlador DMA para realizar la transferencia y luego sigue con otras tareas. Cuando el controlador termina la transferencia, notifica a la CPU de que la tarea está completada. Comparación general. Ahora vamos a hacer una comparación de las tres técnicas vistas. Entrada y salida programada. Es una técnica sencilla, pero muy ineficiente porque la CPU está en espera activa. Se utiliza más en sistemas simples o antiguos. Entrada y salida manejada por interrupciones. Permite una mayor eficiencia al liberar a la CPU de la espera activa. Es ideal para sistemas multitarea y dispositivos de respuesta rápida. Entrada y salida con DMA. Es la más eficiente porque permite que la CPU trabaje en otras tareas durante la transferencia de datos, pero es más costosa debido al hardware adicional. Aquí podemos ver una gráfica comparativa de tiempos entre estas técnicas. La entrada y salida programada tiene el mayor tiempo de transferencia debido a la espera activa de la CPU. La entrada y salida por interrupciones reduce significativamente el tiempo, ya que la CPU solo responde cuando es necesario. Y la DMA muestra el menor tiempo, ya que el controlador DMA maneja la transferencia permitiendo que la CPU continúe con otras tareas. En conclusión, cada técnica de entrada y salida tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de cuál usar depende del tipo de sistema y las necesidades de rendimiento. La entrada y salida programada puede ser útil en sistemas sencillos, pero en sistemas multitarea o en tiempo real, la entrada y salida manejada por intervenciones es mucho más eficiente. Por otro lado, la DMA es ideal para sistemas de alto rendimiento que necesitan mover grandes cantidades de datos rápidamente.